No final da década de 1990, una historia real conmovió a los Estados Unidos y puso sobre la mesa temas como identidad de género, prejuicio y violencia motivada por el odio. Esta historia se centra en Brandon Teena, un joven que nació con el nombre de Teena Brandon, pero que desde muy joven sintió que su verdad estaba más allá del cuerpo que le fue asignado. Nacida el 12 de diciembre de 1972, en Lincoln, Nebraska, Brandon creció en medio de una sociedad aún poco preparada para comprender la diversidad de género. Desde la adolescencia, ella pasó a asumir una identidad masculina, cortándose el cabello corto, usando ropa holgada y adoptando el nombre Brandon, como forma de vivir de acuerdo con su autenticidad. Aunque no tenía acceso a tratamientos hormonales o quirúrgicos, Brandon usaba estrategias simples, como vendas apretadas en el pecho, para ocultar sus senos y mantener la apariencia deseada. Ella frecuentaba bares locales, conversaba con amigos y mantenía relaciones con mujeres, siempre intentando llevar una vida normal. Para muchos que convivían con ella, Brandon era simplemente un chico simpático, que hablaba fuerte, reía con sus colegas y parecía pertenecer al grupo. Sin embargo, esa identidad asumida venía con riesgos constantes, especialmente en una pequeña ciudad conservadora como Humboldt, en el interior de Nebraska. Allí, donde todos se conocían y cualquier diferencia llamaba la atención, Brandon necesitaba ser cuidadosa con las personas en las que confiaba. A pesar de ello, decidió mudarse a Humboldt, esperando encontrar un nuevo comienzo lejos de miradas críticas y juicios anteriores. En la nueva ciudad, comenzó a trabajar en un taller mecánico, realizando algunos servicios ligeros y ayudando en reparaciones. Su comportamiento amable pronto la hizo popular entre los habitantes, que no imaginaban su secreto más profundo. Fue en ese ambiente aparentemente tranquilo que Brandon conoció a Lana Tisdale, una joven madre soltera que llegaría a ser parte central de su historia. A pesar de las circunstancias y las diferencias de vida, entre ellos surgió una conexión fuerte y sincera. Brandon había encontrado a alguien con quien podría compartir amor, afecto y tal vez, por primera vez, sentirse realmente aceptada. El encuentro entre Brandon Teena y Lana Tisdale ocurrió en un bar ubicado en la pequeña ciudad de Humboldt, Nebraska, durante el verano de 1993. Brandon, ya integrada a la rutina de la ciudad bajo su identidad masculina, estaba rodeada de amigos cuando vio a Lana entrar acompañada de algunas amigas. De 21 años, Lana era madre soltera de un niño y vivía con su familia en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Tenía fama de extrovertida, divertida y dueña de una sonrisa contagiosa, características que llamaron la atención de Brandon inmediatamente. Con habilidad social y carisma natural, Brandon logró acercarse y comenzar una conversación que duró buena parte de la noche. Entre risas y intercambios de historias, comenzó a surgir una conexión mutua, algo que ninguno de los dos esperaba. En las semanas siguientes, empezaron a salir juntos, viendo películas, paseando en auto y conversando sobre sueños y planes futuros. Para Brandon, Lana representaba más que un romance. Era la oportunidad de vivir una relación amorosa sin miedo a rechazo. A pesar de todo, ella decidió no revelar su identidad biológica al inicio, temiendo que eso pudiera alejar a Lana. Durante ese tiempo, el dúo comenzó a acercarse aún más, compartiendo momentos íntimos y construyendo una relación basada en confianza. Muchos de los amigos de Brandon quedaron sorprendidos por la relación, ya que sabían que él, a los ojos de ellos, estaba saliendo con una mujer experimentada e independiente. Para Lana, Brandon era un compañero gentil, protector y lleno de planes para el futuro, lo que la hizo enamorarse cada vez más. Los dos comenzaron a hablar sobre vivir juntos, viajar e incluso tener hijos, proyectando una vida conjunta llena de promesas. Era un periodo de felicidad genuina para ambos, marcado por esperanza y optimismo, ignorando que nubes negras comenzaban a formarse en el horizonte. Pero no todos veían esa relación con buenos ojos, y algunas personas comenzaron a cuestionar ciertas actitudes de Brandon, alimentando sospechas peligrosas. En Humboldt, ciudad pequeña con pocos habitantes, los rumores se expanden rápidamente, y la vida ajena suele ser motivo de curiosidad. En los meses siguientes al inicio del noviazgo entre Brandon y Lana, algunas personas comenzaron a notar ciertas incongruencias en el comportamiento de Brandon. Algunos hombres del lugar,
Especialmente John Late y Tom Nissen, que eran amigos de Brandon en ciertos contextos, pasaron a sospechar de su identidad. Notaron que Brandon nunca usaba el baño masculino y evitaba ducharse o cambiarse frente a otros. Además, corrían rumores de que había sido arrestada anteriormente bajo otro nombre, lo que generó especulaciones malintencionadas. Un día, esos hombres decidieron confrontar a Brandon, presionándola a revelar información sobre su pasado. Bajo intensa presión y rodeada de personas hostiles, Brandon terminó confesando que había nacido con cuerpo femenino, aunque continuaba identificándose como hombre. Contrario a lo que esperaba, John y Tom fingieron aceptar la información, diciendo que no les importaba, pero guardaron el secreto con intenciones oscuras. Poco tiempo después, sin embargo, decidieron divulgar la noticia entre otras personas del círculo social de Brandon, convirtiéndola en objeto de burlas. El rumor corrió libremente, y pronto casi toda la ciudad supo la verdad sobre Brandon, que pasó a ser vista con extrañeza y hostilidad. Cuando Lana descubrió la revelación, inicialmente se sintió confusa y herida, pensando que Brandon había mentido deliberadamente. Pero tras hablar con ella y entender mejor la situación, Lana decidió continuar la relación, reconociendo el valor y la honestidad de Brandon. A pesar del apoyo de Lana, la exposición pública colocó a Brandon en una posición extremadamente vulnerable, sujeta a juicios y posibles agresiones. Muchos de sus antiguos amigos se alejaron, y el entorno social que antes era acogedor se volvió frío y peligroso. A partir de ese momento, Brandon pasó a vivir en constante alerta, temiendo represalias y humillaciones provenientes de quienes antes llamaba amigo. Las tensiones aumentaron significativamente tras la revelación de la identidad de Brandon, y la hostilidad contra ella se tornó palpable. John Late y Tom Nissen, ahora armados con el secreto de Brandon, comenzaron a usarlo como forma de ridiculizarlo públicamente. Lo provocaron con comentarios despectivos y amenazantes, dejando claro que estaban a la espera de una oportunidad para actuar. El 24 de diciembre de 1993, Brandon, Lana y su primo Philip Devine fueron invitados a una fiesta en la casa de Tom Nissen. A pesar del clima tenso, Brandon decidió ir, creyendo que sería solo otra noche difícil entre las presiones sociales. Sin embargo, al llegar a la casa, fueron recibidos por un ambiente hostil, con bromas veladas y miradas pesadas de John y Tom. Durante la noche, Brandon fue llevado a otra sala bajo el pretexto de resolver una supuesta pelea, mientras Lana permanecía con otras personas. En aquella sala aislada, fue brutalmente golpeado por John y Tom, quienes lo obligaron a confesar nuevamente su identidad. Después de horas de humillación y violencia física, los agresores decidieron seguir con un plan aún más cruel y enfermizo. Obligaron a Brandon a conducir hasta una casa vacía en las afueras de la ciudad, junto con Philip, que también estaba presente. Al llegar, los encerraron dentro de una habitación, y posteriormente, dispararon varios tiros contra Brandon y Philip, acabando con sus vidas de forma violenta. Tras el crimen, los asesinos huyeron, dejando los cuerpos allí, cubiertos con toallas y sábanas, como si intentaran ocultar el horror cometido. La policía solo fue llamada al día siguiente, tras vecinos extrañar la ausencia de Philip, quien vivía en la casa. Al encontrar los cadáveres, el estado de conmoción tomó a la pequeña comunidad, que ni siquiera imaginaba lo ocurrido. La Navidad de 1993, que debería haber sido una fecha de celebración y unión familiar, se convirtió en escenario de un crimen atroz que sacudió toda la región. Tras el descubrimiento de los cuerpos de Brandon Teena y Philip Devine, las autoridades locales iniciaron una investigación urgente. Los primeros sospechosos recayeron sobre John Late y Tom Nissen, debido al historial de hostilidad demostrado contra Brandon en las semanas previas. La policía interrogó varios testigos, incluyendo a Lana Tisdale, fundamental para proporcionar información sobre los últimos momentos de Brandon. Lana relató con detalles las amenazas sufridas por Brandon y los episodios de intimidación que enfrentaba desde que su secreto fue revelado. Basándose en estos testimonios y otros indicios encontrados en la escena del crimen, la policía emitió órdenes de arresto contra Late y Nissen. Ambos fueron arrestados pocos días después, aún en Nebraska, mientras intentaban escapar del estado. Durante el juicio, el caso ganó repercusión nacional,
siendo ampliamente difundido por los medios como un crimen motivado por el odio hacia una persona trans. El caso destacó cuán cruel e intolerante seguía siendo la sociedad respecto a cuestiones de identidad de género, especialmente en zonas rurales y conservadoras. Testigos afirmaron haber escuchado a los acusados hacer comentarios prejuiciosos sobre Brandon antes del crimen, reforzando el carácter motivacional del asesinato. En 1996, John Late fue condenado a la pena de muerte por el asesinato de Brandon y Philip, mientras Tom Nissen recibió una sentencia de prisión perpetua. El caso de Brandon Teena se convirtió en un hito en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI, simbolizando la violencia sistemática enfrentada por personas trans. Años después, Late tuvo su sentencia conmutada a cadena perpetua en 2012, tras presiones legales y debates sobre la aplicación de la pena capital. La historia de Brandon inspiró documentales, libros y películas, como Chicas no lloran, *Boys Don't Cry*, lanzada en 1999, con Hilary Swank en el papel principal. Hasta hoy, el caso es recordado como un ejemplo trágico de cómo la ignorancia, el miedo y el prejuicio pueden llevar a consecuencias irreversibles. La memoria de Brandon continúa viva en la lucha por justicia, respeto y protección a minorías que enfrentan opresión y exclusión por simplemente existir. El asesinato de Brandon Teena trajo a la luz un tema que hasta entonces era poco discutido en medios tradicionales: la violencia contra personas transgénero. Hasta ese momento, muchas personas desconocían o ignoraban la realidad enfrentada por individuos que no se identificaban con el género asignado al nacer. La divulgación nacional del caso hizo que miles de ciudadanos tomaran contacto con la realidad opresiva vivida por personas trans en Estados Unidos y otros países. Muchos activistas aprovecharon el caso como bandera de lucha, usándolo para presionar gobiernos e instituciones a crear políticas públicas de protección a minorías. En varias partes de Estados Unidos, grupos de apoyo a la comunidad LGBTI comenzaron a crecer en número e influencia, buscando evitar nuevos casos como el de Brandon. Las redes sociales y movimientos sociales comenzaron a usar el nombre de Brandon como símbolo de resistencia y coraje ante la intolerancia. La prensa empezó a tratar el tema con mayor seriedad, dando espacio a entrevistas con expertos, testimonios de personas trans y debates sobre derechos humanos. A pesar de la atención positiva, el caso también generó reacciones contrarias, con sectores conservadores intentando minimizar el crimen como un accidente desafortunado o algo sin motivación ideológica. Sin embargo, el movimiento LGBTI logró mantener el foco en la cuestión central: la necesidad de educación, empatía y leyes que protejan minorías vulnerables. En Nebraska, el caso fue recordado con vergüenza por muchos residentes, que vieron en aquel crimen un reflejo de las fallas culturales locales. Escuelas comenzaron a incluir temas relacionados con la diversidad sexual y de género en sus currículos, buscando combatir prejuicios desde la juventud. Organizaciones de defensa de los derechos humanos usaron el caso como ejemplo en campañas internacionales sobre violencia motivada por el odio. Anualmente, el 31 de diciembre, fecha en que Brandon fue asesinada, se celebra el Día Internacional de Visibilidad Trans, en homenaje a las víctimas de violencia transfóbica. Brandon se convirtió en sinónimo de lucha, justicia y cambio social, incluso si su voz fue silenciada trágicamente demasiado pronto. Su legado perdura, resonando en cada marcha, charla y manifiesto que busca construir un mundo más justo e inclusivo. En los años siguientes al crimen, la historia de Brandon Teena ganó fuerza en las artes y en la cultura popular, sirviendo como inspiración para varias obras. En 1998, el documental de Brandon Teena Story, dirigido por Susan Muska y Greta Olafsdottir, presentó testimonios reales de amigos, familiares y testigos del caso. La película, hecha a partir de archivos personales y registros de la época, trajo una visión íntima y humana de la vida de Brandon, además de mostrar la crueldad del sistema judicial local. Al año siguiente, en 1999, se estrenó la película Chicas no lloran, título original, Boys Don't Cry, protagonizada por Hilary Swank, quien interpretó a Brandon. La producción causó polémica por retratar eventos traumáticos con cierto dramatismo, pero también fue elogiada por dar visibilidad al sufrimiento de la comunidad trans. Además, músicos, poetas y escritores también se inspiraron en la trayectoria de Brandon, creando canciones,
libros y obras teatrales sobre su legado. Artistas como Antoni Egarty, vocalista de Antoni and the Janssens, compusieron canciones dedicadas a Brandon, destacando la importancia de su historia. Libros como Sex Changes, The Politics of Transgenderism, de Phyllis Burke, y Bodies That Matter, de Judith Butler, citaron el caso como ejemplo de violencia estructural. La historia de Brandon también apareció en series y programas de TV dedicados a crímenes reales, ayudando a educar al público sobre cuestiones de identidad de género. Incluso décadas después, su nombre sigue siendo recordado en conferencias académicas, tesis universitarias y trabajos científicos sobre derechos humanos. Cursos de sociología, psicología y derecho utilizan el caso como estudio de caso sobre transfobia, violencia de género y derechos civiles. Muchos artistas trans afirman haber encontrado inspiración en Brandon para asumir sus identidades y luchar por sus derechos. Su presencia en la cultura pop sirve como alerta constante sobre los peligros del prejuicio y la urgencia de cambios sociales profundos. Su historia no solo emociona, sino que desafía a la sociedad a reflexionar sobre quiénes son realmente los héroes y villanos en historias como esta. Después de la muerte brutal de Brandon Teena, su familia enfrentó un proceso doloroso de duelo y aceptación de la injusticia cometida contra ella. Los padres de Brandon, Joan Brandon y Philip Teena, quedaron devastados por la pérdida prematura de su hijo, como pasaron a referirse a él tras entender su identidad. Pasaron años lidiando con sentimientos de culpa, rabia e impotencia, especialmente al saber que Brandon había enfrentado tanto para vivir su verdad. Durante el juicio, la madre de Brandon testificó emocionada, pidiendo justicia y defendiendo la memoria de su hijo. Para Joan, el reconocimiento de la identidad de Brandon fue un proceso difícil, pero necesario para honrar su memoria. Ella pasó a defender públicamente los derechos de la comunidad trans, participando en eventos y concediendo entrevistas para hablar sobre la importancia del apoyo familiar. A pesar del posterior apoyo, la relación entre Brandon y su familia no siempre fue tranquila, especialmente durante la adolescencia, cuando el joven sufría acoso y rechazo. La familia llegó a perder contacto con Brandon por un tiempo, pero mantuvo el deseo de reconciliación hasta el día trágico en que todo terminó. Amigos cercanos relataron que Brandon extrañaba a su madre y tenía esperanza de que, algún día, todos pudieran estar juntos nuevamente. La pena de la familia fue amplificada por la forma cruel y pública en que Brandon fue arrebatada de la vida, sin oportunidad de despedida o explicación. Años después, Joan escribió cartas públicas dirigidas a otras familias que enfrentaban dilemas similares, animándolas a acoger a sus hijos trans. Se convirtió en una voz importante en el movimiento de apoyo familiar a la comunidad láctea, y ayudando a salvar vidas a través del amor y el diálogo. Hoy, la familia de Brandon mantiene su nombre vivo en eventos conmemorativos, publicaciones en redes sociales y testimonios en escuelas y centros comunitarios. Para ellos, Brandon no fue solo una víctima de violencia, sino una persona que vivió con coraje y determinación, incluso ante adversidades extremas. El duelo nunca llega a su fin, pero la memoria de Brandon se transformó en fuerza, esperanza y propósito para quienes aún llevan su nombre con orgullo. El caso de Brandon Teena provocó cambios significativos en cómo las autoridades y legisladores ven los crímenes motivados por el odio. Antes del crimen, pocos estados americanos tenían leyes específicas que castigaran actos violentos basados en orientación sexual o identidad de género. Tras la repercusión nacional del caso, hubo un aumento en la presión por parte de organizaciones de derechos humanos para que se crearan leyes más estrictas contra el odio. En 2009, Estados Unidos aprobó la ley Matthews Shepard y James Byrd Jr., que incluyó crímenes motivados por orientación sexual e identidad de género como crímenes de odio federales. Aunque Brandon no fue mencionada oficialmente en la ley, su caso fue uno de muchos que contribuyeron al debate y aprobación de dicha medida. Muchos expertos señalan que, si esa ley hubiera existido en aquella época, el juicio de John Late y Tom Nissen podría haber considerado el crimen como motivado por el odio. Además, el caso impulsó el fortalecimiento de políticas de protección dentro de prisiones, ya que muchas personas trans enfrentan violencia extrema en esos ambientes. El Departamento de Justicia estadounidense comenzó a invertir más en entrenamientos y protocolos de seguridad destinados a la población láctea y detenida.
Universidades e institutos de investigación también empezaron a estudiar mejor las condiciones de vida y seguridad de personas trans, especialmente en áreas rurales. Programas de salud mental pasaron a incluir apoyo especializado para jóvenes trans, ofreciendo consejería y acogida segura. En algunas ciudades, se crearon centros comunitarios específicamente para albergar a jóvenes trans que huyeron de casa por miedo a violencia o rechazo. La concienciación aumentó exponencialmente, con campañas contra la transfobia difundidas en escuelas, radios y televisión. El caso de Brandon también sirvió como advertencia para que las fuerzas policiales reciban entrenamiento adecuado para manejar denuncias de violencia contra minorías. Desafortunadamente, a pesar de todos estos cambios, crímenes similares continúan ocurriendo, mostrando que el trabajo de sensibilización aún es insuficiente. Pero el legado de Brandon persiste como recordatorio de que, aunque el progreso sea lento, es posible cuando hay coraje para luchar y memoria para exigir. Aunque Brandon Teena partió prematuramente, su historia continúa viva en la memoria colectiva de quienes luchan por un mundo más humano. Sus pasos, aunque cortos, abrieron caminos para que millones de personas trans puedan vivir con más dignidad y seguridad. Cada vez que alguien asume su verdad con coraje, está honrando el espíritu de Brandon. Cada vez que una ley se aprueba para proteger minorías, cumple un sueño que Brandon quizás alimentó en secreto. Cada abrazo dado a alguien que enfrenta exclusión es una pequeña victoria conquistada en nombre de todos los Brandons que no tuvieron oportunidad. El nombre de Brandon hoy es recordado en murales, monumentos, marchas y en cualquier lugar donde la lucha por igualdad tenga lugar. Su imagen, antes rodeada de miedo y vergüenza, ahora simboliza fuerza, resistencia y autenticidad. Muchos jóvenes trans encuentran inspiración en su historia, comprendiendo que, incluso en medio de la oscuridad, es posible brillar. La comunidad LGBTI reconoce a Brandon como una mártir de la causa, cuya voz resuena en cada grito por justicia y respeto. Profesores comparten su historia en aulas de clase, enseñando que el prejuicio mata y que la empatía salva vidas. Familiares de personas trans dicen haber aprendido del caso la importancia de amar incondicionalmente, incluso cuando no entienden. Médicos, trabajadores sociales y terapeutas usan el caso como referencia para comprender mejor los riesgos enfrentados por personas trans en la sociedad. Mientras el mundo avanza lentamente, el legado de Brandon continúa iluminando el camino hacia un futuro más tolerante y acogedor. Y aunque su nombre no esté en todos los libros de historia, está grabado en el corazón de quienes creen en justicia e igualdad. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia ha tocado tu corazón. Entonces, no dejes que termine contigo. Comparte este vídeo, comenta lo que aprendiste, suscríbete al canal y activa la campanilla para recibir más contenidos que promuevan reflexión, educación y cambio. Porque mientras haya memoria, habrá lucha. Y mientras haya lucha, habrá esperanza. Hasta la próxima.